ahora sí, vamos a comenzar. Aquí ya tenemos, como podemos ver, ya visualizada la prueba. Esta es la parte de ciencias sociales y vamos a comenzar. Para empezar, la primera pregunta que nos dice, las pinturas rupestres, ¿qué representan? Recordemos, el hombre en un primer momento, ¿qué dijimos? ¿Cuál fue su forma de comunicarse? No podía hablar, pero él quería no dejar, digamos que, el conocimiento atrás. Entonces, ¿qué era lo primero que empezaba a hacer? A llevar a cabo pintas de su vida cotidiana en los muros de las cavernas. Dice animales, personas y símbolos, números y letras, animales y dioses. Entonces, el arte rupestre en un primer momento, como todavía no, el ser humano no conceptualizaba el hecho de un ser supremo, no podemos decir que eran animales y dioses. Posteriormente, esos serían los jeroglíficos. Entonces, el arte rupestre no era números y letras. Recordemos, el ser humano aún no conceptualizaba un código de escritura referente a la lengua, entonces no podría ser. Animales, no solo animales, porque recordemos que el ser humano buscaba inmortalizarse, entonces vamos a hablar que eran animales, personas y símbolos. Porque, por ejemplo, a partir de algún símbolo, alguna figura, algún grafo, perdón, llevaba a cabo la representación de algo. O sea, ya medio empezaban por ahí con cuestiones, pero aún no era tan factible ya hablar de un sistema de escritura. Entonces, sería con el segundo inciso con el que nos quedaríamos. Dice, el hombre descubre la agricultura y la ganadería en el paleolítico, neolítico, edad de los metales o en el mesolítico. Vamos a ver. Paleolítico, neolítico. Entonces vamos a hablar. Para la edad de los metales el hombre ya había trabajado herramientas, entonces no fue edad de los metales. El mesolítico no, ya estábamos todavía avanzados. Paleolítico sería en el neolítico. Bueno, que tan... Y la piedra tallada es un mesolítico, neolítico, paleolítico. También vamos a hablar de que la piedra tallada fue en el mesolítico. Dice, ¿qué invento de Mesopotamia se utiliza en nuestros días? El legamo, el culto a los dioses, el código de Hammurabi o la rueda. Vamos a hablar invento de Mesopotamia, que se sigue utilizando hasta nuestros días. Vamos a hablar, posiblemente podremos hablar de la rueda, aunque la rueda se inventó mucho antes. Entonces, el culto de los dioses, no vamos a hablar que es un invento como tal, porque toda cultura tuvo como tal. Pero el código Hammurabi aún es muy solicitado. ¿Qué acontecimiento pone fin a la prehistoria? El descubrimiento de América, no, porque ya había antecedentes, ya había historia escrita. La aparición de los primeros bípedos, no, porque todavía no podía haber registro. La invención de la escritura, la construcción de ciudades. La construcción de ciudades ya implicaba que había ciertas formas, ya había ciencia más allá de solo un registro histórico. Entonces fue la invención de la escritura, porque a partir de que el hombre pudo escribir, fue que éste ya pudo llevar a cabo el registro de antecedentes, de formas, de una manera clara. Acontecimiento que pone fin a la Edad Antigua, dice descubrimiento de América, invención de la imprenta, derrota del Imperio Romano de Oriente o la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces vamos a hablar que pone un fin a la Edad Antigua la derrota del Imperio Romano de Occidente, porque a partir de allí se comienza ya a escribir otras situaciones referentes a esto. La imprenta como tal no fue tan... sí tuvo un precedente, pero no hablamos de una edad antigua, ya estamos hablando que fue un periodo medieval, o sea, no estaba ni en la recta de ser antigua, ni tampoco en la edad moderna. ¿Cómo se le conoce al proceso histórico y filosófico del siglo XVIII que tuvo como fundamentos el predominio de la razón humana y el liberalismo? Recordemos,
Esto de hecho lo estuvimos hablando bastante, le llamamos siglo de las luces, siglo de la ilustración. Entonces, vamos a hablar de la ilustración. ¿Por qué la revolución industrial no? Porque la revolución industrial conllevó más bien a una modernización referente a la producción. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Que dice, los fundamentos fue el predominio de la razón humana y el liberalismo. Entonces, revolución industrial no, mercantilismo no, porque no me habló de ventas, y liberalismo económico no, porque no me está hablando de dinero. La ilustración sí, ¿por qué? Porque fue cuando las mentes despertaron. ¿Cuántas constituciones ha tenido los Estados Unidos mexicanos? Registramos que hemos tenido 5. Vamos a hablar, por ejemplo, de los tratados de Cádiz, vamos a hablar de sentimientos de la nación, la primera en 1917, más los otros 2 códigos que tuvimos a cargo de la corona española. Entonces, a lo largo de nuestra historia aproximadamente hemos tenido 5 constituciones. El periodo conocido como el Maximato comprendió de 1948 a 1934, donde se acuñó la frase ahí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. El verdadero gobernante era en el periodo en el periodo que estaba Maximiliano de Habsburgo. Vamos a ver. Maximiliano, para empezar, fue una especie de figura de ornato, pero hubo otros intereses allí inmersos. Un ejemplo bien claro. A él le dicen que es emperador, y esto se hizo como una especie de jugada a nivel político. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también ya estaba muy interesado en terminar por dominar México. Entonces hicieron una especie de figura decorativa. Dicen, ¿sabes qué? No, porque Francia ya se instauró y tenemos un emperador francés. Aunque este era era de Austria, pero ellos así les gustaba comentarlo. Entonces, vamos a ver, dice Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz, Abelardo. Entonces vamos a ver que fue en el periodo de Plutarco Elías Calles. Ahora nos vamos con plan de Agua Prieta. Fue el acuerdo que firmaron Álvaro Obregón y Adolfo Huerta para derrocar del poder a Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Dorotea Arango, Pancho Villa, Emiliano Zapata. Vamos a contemplar nuestras opciones. En un primer momento, Pancho Villa, no, porque él no fue presidente. Él tenía un poder de mando referente a su propio ejército, los camisas doradas o sus muchachitos, como él les decía. Dorotea Arango y Pancho Villa prácticamente eran la misma persona. Recordemos, Dorotea Arango se vio en la necesidad de cambiarse el nombre por un conflicto que lo persiguió por mucho tiempo referente al asesinato de un hombre, el cual intentó ultrajar el honor de su hermana. Entonces pues él accionó un ataque que provocaría la muerte del agresor, y por lo tanto él tuvo que irse. Entonces Pancho Villa y Dorotea Arango son la misma persona. Venustiano Carranza, él sí tuvo el mando del país, él sí estuvo en la silla presidencial, por decirlo así, él sí estuvo en turno. Emiliano Zapata, lo mismo, él fue un caudillo, al igual que Pancho Villa o Dorotea Arango, que son lo mismo, pero no tuvieron como tal un mandato político. Entonces, nuestra respuesta viene siendo Venustiano Carranza. ¿Cuál es el país? Hay que Estados Unidos le decretó un embargo económico en 1962 cuando tuvo la crisis de los misiles. Dice Irak, Cuba, la ex Unión Soviética o México. Ese país en el que Estados Unidos le decretó un embargo económico en 1962 cuando tuvo la crisis de los misiles. Vamos a hablar que por acá fue en Cuba. Recordemos que aparte de esto le hizo un bloqueo económico referente al lo que venía siendo su cambio de digamos que modelo económico. Con México fue la expropiación petrolera, con Irak fue una invasión, y con la ex Unión Soviética pues no tuvo nada que hacer, porque por el contrario con ellos tuvieron un fenómeno llamado la Guerra Fría. Y
vicepresidente, que el 18 de marzo de 1938 decide expropiar el petróleo mexicano. Manuel Ávila Camacho, no, él no fue. En definitiva, Manuel Ávila Camacho no fue. Pascual Orozco, tampoco. Lázaro Cárdenas del Río. Vamos a hablar del señor Lázaro Cárdenas, que por él se festeja propiamente la expropiación petrolera, y que su hijo, de hecho también del mismo apellido, Cuauhtémoc Cárdenas, él fue candidato en algún momento a la presidencia de la República durante el periodo en el que contendió Ernesto Zedillo. Entonces nos vamos con Lázaro Cárdenas. Este estuvo muy fácil. Dice, durante el gobierno de este presidente sucedió el movimiento de 68 en México, 2 de octubre, Tlatelolco. Ya habíamos hablado un poquito al respecto de esto. ¿Quién estuvo al mando? Vamos a ver. Ernesto Zedillo, no, acá no está diciendo México 68. Ernesto Zedillo tuvo la presidencia de la República del 94 al 2000. Queda descartado. Luis Echeverría fue el sucesor del presidente de ese periodo. Él entra posteriormente y da libertad a presos políticos. O sea, ya el movimiento del 68 ya había pasado. Entonces nuestra opción es la primera, que es Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque él fue el presidente al mando, él fue quien dio la orden. Todo esto también orquestado por el gobierno norteamericano, por el temor a que o más bien dicho, los ideales comunistas comenzaran a imperar entre la población mexicana. De hecho, había muchas personas simpatizantes de este movimiento, pero no estaban propiamente ligadas al comunismo. Tomaron algunos referentes o personajes de como mero estandarte de lucha, pero no estaban casados con las tendencias del comunismo propiamente. Entonces, en definitiva, por allí no era. Pero los asociaron burdamente con todo esto, aparte por la moda del momento. Asociaban el cabello largo de los chavos, la onda hippie que traían, con el cabello largo y la barba del Che Guevara. Entonces pues por ahí era la situación, el que pensaran que ellos estaban a favor de los ideales comunistas que promulgaban los hermanos Castro, Raúl y Fidel, y ya nuestro famoso Che Guevara, que ha sido pintado y retratado en camisetas, playeras y cuanto souvenir podamos imaginar. El nombre completo de este personaje es Ernesto Guevara de la Serna. Y bueno, el presidente que dio la orden para que esto se llevara a cabo fue Gustavo Díaz Ordaz, el cual se apoyó de un grupo táctico que se le denominó como Batallón Olimpia. Eran policías y personal de la fuerza pública, vestidos como civiles, con un guante blanco en las manos, para lograrse distinguir del resto de la población y que tal vez esto no resultara en un ataque a sus mismos compañeros. Entonces, más o menos de eso iba esta situación. Ahora bien, ya una vez que se hablaba de toda esta cuestión, se checó el pliego petitorio. ¿Qué era el pliego petitorio? No era otra cosa más que las prerrogativas que solicitaban los mismos estudiantes. Decían, bueno, ¿qué quieren estos señores? Pedían solamente libertad a los presos políticos y condiciones dignas para estudiantes, también para trabajadores. O sea, lo que solicitaban era solamente que el Estado hiciera su chamba, cosa que en un primer momento al presidente no le gustó. ¿Por qué? Porque dice, no voy a llevar a cabo un evento de Juegos Olímpicos que eran en ese año, con toda la trifulca que se está llevando a cabo. O sea, se están manifestando bastante, están haciendo mucho ruido, y para nuestra imagen a nivel internacional esto no nos conviene. Entonces hay que acallar, hay que bajar la situación, porque esto nos va a perjudicar. No con esto inició el movimiento, más bien con esto casi culminó. Hubo algunos todavía, digamos que sucesos importantes después de esto. En 1971, en el mes de julio, se da el famoso habeas corpus, donde mataron otra vez a estudiantes mediante un suceso que se le conoció como el halconazo. Y eso sí, ya fue en el periodo de Luis Echeverría, pero en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz fue la matanza de Tlatelolco. Vamos a ver qué pasa acá. El presidente de México, que afronta la Segunda Guerra Mundial, implementa el programa bracero mexicano,
con el fin de apoyar la producción de materia prima en Estados Unidos durante el conflicto. Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho. Este fue Adolfo Ruiz Cortines. ¿Por qué? Lázaro Cárdenas, ya dijimos, él fue más bien encargado de la expropiación petrolera. Aparte, por ejemplo, por las fechas que se llevó a cabo la expropiación, me puedo basar en ciertos números. Gracias a la edad de mi papá. Mi papá en la actualidad es un hombre de más de 80 años. Él nace en el 40. Entonces la expropiación será en el 38. Mi papá todavía estaba muy chico. Y él fue bracero. Entonces nos vamos a ir con esta situación. Lázaro Cárdenas no era. Manuel Ávila Camacho tampoco. Andrés Manuel López Obrador es nuestro presidente actual. Adolfo Ruiz Cortines fue durante ese periodo que se dio y ahí se implementó el programa Bracero Mexicano. Dice, es la adquisición y compra desaforada y realiza sus efectos y consecuencias asociando su práctica a la obtención de satisfacción personal e incluso a la felicidad personal. Vamos a ver, dice, es consumismo, capitalismo. Capitalismo es un movimiento económico. Bueno, es un modelo, perdón. Comunismo, lo mismo, es modelo económico. Consumismo es una conducta, precisamente, la adquisición y compra desaforados. Estamos consumiendo y comprando porque sí, que realiza efectos a consecuencias asociando su práctica a la obtención de satisfacción personal e incluso de la felicidad. Entonces nos vamos con el consumismo, porque la globalización, este fue un fenómeno que se dio y este se desata a través de esta conducta. Entonces el consumismo fue una conducta que desencadena también en la globalización. Año en el que Tenochtitlán cae después de haber sido citada y azotada por la peste de viruela negra bajo el mandato de Cuauhtémoc. En 1521 vamos a hablar de que fue en este año porque fue la llegada de los españoles. En 1519 todavía no, en el 18 menos, en el 20, o sea, todavía ellos no llegaban. Si nos trasladamos al contexto histórico, nos toca, y en lo que se propagó la enfermedad fue en el 21. Eso casi que fue por pura lógica. ¿Quién firmó el acta de independencia después del Tratado de Córdoba? Miguel Hidalgo, recordemos, ya estaba muerto. Vicente Guerrero y Carlos V. Vamos a ver, aquí alguien más quiere unirse, admitir. Ya estamos aquí. Y bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla. Bienvenido compañero, lo ponemos en contexto. Estamos aquí haciendo un breve repaso para el día de nuestro examen. Entonces dice, ¿quién firmó el acta de independencia después del Tratado de Córdoba? Dice Vicente Guerrero y Carlos V. Miguel Hidalgo, Agustín Iturbide y Juan O'Donoghue y Santana. Vámonos al contexto histórico. Carlos V, pues no estuvo aquí, no era rey propiamente de nuestro país. Aquí hubo virreyes. Miguel Hidalgo, recordemos que él murió durante el movimiento de independencia, entonces él tampoco fue. Su cabeza de hecho estuvo expuesta en la Alhóndiga de Granaditas y actualmente se dice que se encuentra en la Alhóndiga, donde ahora es un museo. Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue y Santana. Son personajes que no pertenecieron prácticamente a la misma época. Santana fue presidente, pero ya habían pasado otras figuras representativas como autoridad de nuestro país, de nuestro estado, entonces él no fue. Juan O'Donoghue, los pongo en contexto, fue el último virrey que se envió por España. Ya nada más fue enviado como para justamente que se firmaran los tratados ya de paz y libertad entre ahora el nuevo Estado mexicano. Y recordemos que el primer imperio instaurado en México, bueno, más bien ya como México, porque era Nueva España, pero ya como México, fue durante el periodo de Agustín de Iturbide. Él se proclamó por sí mismo emperador. Y Juan O'Donoghue, que era el virrey que había sido enviado de España hacia lo que ahora conocemos como México, ya solamente para dejar en claro que México ya era un estado libre y soberano. De los primeros países en reconocerlos, de hecho, fue Austria. Y dentro de toda esta situación, entonces tenemos que el inciso tercero sería nuestra respuesta. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos por aquí? Humanidades.
Nos vamos ahora con el tema de humanidades. Si se dan cuenta, les digo, estuvo mucho más corto que lo de español. ¿Por qué? Porque estas casi van como filiales, van entrelazadas. Filosofía se traduce como amor por la filis. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? De mi parte no. Ok, muchas gracias, compañero. Vamos a seguir. Indica la pregunta que es obligatoria. Humanidades. Ya vamos con la materia de humanidades. Si nos damos cuenta aquí, vamos a comenzar con el tema de filosofía y dice, la filosofía se traduce como amor por la filis. No, pues no tanto así. El arte de saber pensar, casi. Pensar sabiamente es una consecuencia de la sabiduría, pues, se obtiene, pero a través de otras circunstancias. Amor por la sabiduría o el conocimiento, como lo habíamos dicho. Entonces, es nuestra última opción. Dice, una reacción extraordinaria y catética que con el paso del tiempo perdió el uso religioso conservando su carácter literario. Paradoja, mito, religión o leyenda. Entonces, vamos a hablar de que el mito, a diferencia de la leyenda, el mito, digamos que tiene un poco de verdad dentro de un contexto fantasioso. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, entonces lo vamos a dejar como mito. Ahora aquí dice, ¿qué filósofo afirma la docta ignorancia bajo el lema solo sé que no sé nada? Anaximandro, no, Anaximandro no fue. Aristóteles, no, no fue. El profesor durante el examen, sí podría ser, porque a veces yo es lo que les voy a decir. Pero a quien se le atribuye la frase es a Sócrates. No, yo hubiera yo querido por lo menos decir algo así con conocimiento de causa. Lo podría decir porque realmente a veces no sé ni qué estoy diciendo. Dice, la percepción del mundo de las ideas dictadas por Platón se refleja en una alegoría llamada mito de la caverna, el mito de la creación, la meta del mundo, la luz eterna. Vamos a hablar que es el mito de la caverna porque fue una de sus obras. San Agustín y Santo Tomás son filósofos ateos, no porque el ateísmo que implica que no se crea ninguna deidad. Ortodoxos, no propiamente porque no eran tan apegados a la filosofía como tal. Escolásticos, debe haber un punto de estudio obviamente, pero no lo eran. Cristianos, sí, ¿por qué? Porque a final de cuentas ellos eran teólogos y creían también en el creacionismo. ¿Creacionismo qué es? La idea de que un ser superior llevó a cabo la creación de lo que tenemos hoy en día. Era la primicia de René Descartes y se plantea con la locución latina rea no verba, carpe diem, quid pro quo, o cogito ergo sum. Rea no verba, que de latín podría ser lo real no son las palabras, carpe diem, pensar y existir, quid pro quo, o sea, dependiendo del estatus, y el código ergo sum. Código lo más importante, carpe diem sería el adecuado por la premisa de primero pienso, luego existo. Ahora bien, seguimos. Es el sistema formal de razonamiento que puede ser inductivo, deductivo. La estética, no. La cinética tampoco. La pragmática, no. Entonces, digamos por la lógica, porque esta se va deduciendo y se puede ir induciendo también. Y es deductiva. Creador de la mayéutica, el que sabe poco únicamente por el mejor discípulo que era Platón. Creador de la mayéutica, de el que sabemos poco, únicamente por su mejor discípulo que era Platón. Aristóteles, Sócrates, Anaximandro, Tales de Mileto. Tales de Mileto, recordemos, todavía no era filósofo. Anaximandro tampoco llevó a cabo esta doctrina. Aristóteles, él fue también su alumno, era alumno junto con Platón. Entonces hablamos de Sócrates. Sus ideas se oponen a las de su maestro, dado que otorga preferencia al mundo material que al mundo de ideas, bajo la premisa nadie
nace sabiendo su preceptor de Alejandro Magno y abogó que el fin último de todos los actos humanos es la eudainomia. Entonces vamos a hablar, fue un alumno, Anaximandro, Heráclito no fue tampoco alumno de Sócrates, y entonces hablamos de Aristóteles. En el libro de Platón dice que el gobierno debería estar a cargo de un hombre que no desea estar a cargo, pero que lo haga por miedo a que alguien menos capaz que lo gobierne. Así como en un estado de ideas, las artes, en especial la música y la pintura, deberían estar fuera de sí mismo. Es un libro y se llama De los justos, la república, el banquete o el gobierno. En este caso sería el libro de El gobierno, escrito por Platón. Nos vamos con Aristóteles. Aquí dice: Aristóteles escribe una obra dedicada a su hijo y es refranes en filosofía occidental sobre ética. Ética para Amador, ética y moral, ética para mi hijo, ética para Nicomaco. Es ética para Nicomaco, ética para Amador, recordemos que es del maestro Fernando Sabater, entonces no es ética y moral, no como tal, ese es otro libro. Y ética para mi hijo no es. Y ética para Nicomaco, porque Nicomaco era el nombre perteneciente al hijo de Aristóteles. Sistema de gobierno en el que el poder es ejercido por una persona o grupo de personas que cuentan con un mayor número de capital. Oligarquía, democracia, plutocracia o monarquía. Sería más bien como una oligarquía. ¿Por qué? Porque la democracia, obviamente todos levantamos la mano cuando queremos a un gobernante. La plutocracia obviamente no es aplicable en este caso. La monarquía, más bien es obedecida por un mandato divino. Y la oligarquía, obviamente el que más tiene, pues es el que va a seguir mandando. Y como pueden ver, así quedaría nuestro examen. Se envía y ya queda. Así se ve cuando termina uno. Ya nada más el resultado se envía prácticamente solo. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No, profesor. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ir platicando algunas dudas, situaciones que les hayan surgido. Si se dan cuenta, lo que fue temas de historia y filosofía fueron mucho más rápidos. En español todavía como que tuvimos que ir checando, rebuscando un poquito. ¿Por qué? Porque nos habla mucho referente a normas ortográficas y gramaticales. Aparte que el número de preguntas era mucho mayor. ¿Se les hizo complicado? No, un poco. Bueno, hasta este punto ya no compartimos pantalla y entonces no hubo complicación, ¿o sí? Entonces no hubo ninguna otra situación aquí. ¿Alguna otra duda, compañeros? Estamos en tiempo y forma para ir aclarando cualquier situación que nos está a lo mejor causando un poquito por aquí de situaciones, ¿sale? ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Alguna duda, comentario? ¿Nada? ¿Algún tema que quieran que volvamos a repasar previo a que volvamos a estar en el examen? Bueno, que ya estemos propiamente en el examen. Estamos todavía a tiempo, compañeros. ¿No hay dudas?
¿Algo más que quisieran comentar, compañeros? Les vuelvo a repetir, estamos en, estamos en tiempo y forma. El temario prácticamente ya lo terminamos, como pueden darse cuenta de los temas que venían aquí, de todo se habló. Pero sí me es la verdad para mí importante que ustedes no se vayan con dudas. A lo mejor sí pueden surgir algunas durante el examen, porque es algo de lo más natural. De repente por los nervios, las formas, las prisas, lo que ustedes quieran, sí es como que de repente esa parte en la que nos sentimos pues como que un tanto mmm, pues nerviosos, con un poco de incertidumbre por la situación misma, pero es ahorita el momento en el que podemos de una vez ir aclarando dudas, ir checando algunas cuestiones. Entonces esa es mi pregunta. ¿Alguien tiene dudas, compañeros, para dar un repaso más? Bueno, entonces quiero pensar que este silencio lo puedo interpretar como una positiva ficta. Todo está perfecto, no hay dudas, no hay nada. Y entonces, de todas maneras, voy a empezar a hacer por aquí algunas pequeñas recapitulaciones de lo que fuimos viendo. El examen pues creo que ya nos dio un bosquejo bastante amplio. Esta simulación de examen para poder contestar. ¿Hasta aquí tienen dudas, compañeros? ¿Alguna duda, comentario que quieran hacer? ¿Todo bien? Mm, com- este, a uno por uno les voy a ir preguntando, al hacer algunas preguntas referente a la clase, para ver si a lo mejor por ahí hay dudas, algo que pudiera pues hacernos un poquito de mella dentro de la misma prueba. Vamos a ver, empezamos con el compañero Víctor. Víctor, ¿alguna duda? Y si no lo hubiera, bueno, entonces ahí va esta pregunta. ¿Qué podemos decir de la metáfora? ¿Qué puede ser la metáfora? Acá hacemos referencia con la metáfora. ¿Qué dijimos que era la metáfora? ¿Para qué nos servía? Bueno, en lo que el compañero Víctor más o menos nos formula su respuesta, vamos con el compañero Eduardo. Compañero Eduardo, vamos a ver. Esto ahorita no tiene mucho que lo acabamos de decir otra vez. De la traducción de la palabra filosofía al español, ¿qué significa? La etimología de la filosofía, de la palabra filosofía, ¿qué significa? ¿A qué hace referencia? ¿Nos podría usted compartir esa parte, compañero? ¿Logra escucharnos, compañero Eduardo? Adelante, compañera Vanessa. Sí. Ah, perfecto.
Vamos con el compañero Eduardo y seguimos con la compañera Vanessa. Si tuviéramos duda o a lo mejor de plano decimos, ¿sabe qué, profesor? No lo recuerdo, no me acuerdo, no lo sé, no pasa nada porque estamos en el momento preciso para aclarar dudas, ¿sale? Entonces, compañero Eduardo, ¿cuál sería, digamos que la traducción de la palabra filosofía a nuestro idioma, al español? Pues es un tipo de reflexión a nuestra existencia de la lengua. Es lo que me acuerdo. Perfecto, bueno, esa es la tarea de la filosofía. La etimología como tal, porque esa pregunta sí viene en el examen, de hecho les digo, la acabamos de ver ahorita, la pregunta como tal, o la respuesta mejor dicho, cuando nos dicen a qué hace referencia a la palabra filosofía, se traduce como, se traduce como, Nuestras, sí, es nuestra existencia de la lengua, ¿no? bueno, aquí más bien se traduce como amor al conocimiento, ¿sale? O amor a la Sí. sabiduría. Esa sería, digamos que nuestra respuesta referente a la etimología. O sea, la etimología quiere decir de su lengua natal, que es el latín, del latín al español, cómo se traduce, cómo se entendería la palabra filosofía. Se entendería como amor al conocimiento o amor a la sabiduría. Pero qué bueno que ahorita estamos haciendo este pequeño ejercicio para ir aclarando dudas, ¿sale? Compañera Vanessa, por allí vi que levantó la manita. Adelante, ¿algún comentario? Sí, igualmente iba a decir que es buscar la respuesta o amor a esa cosa que quieres investigar. Bueno, más bien sería el conocimiento. Y en cuanto a la tarea de la filosofía, ¿qué es lo que busca? Generar conocimiento. Lo que hablábamos primero con el compañero Eduardo. La filosofía, en un primer momento, de su lengua madre o de su lengua proveniente, que es el latín, quiere decir amor al conocimiento. Y dicen, ¿y la filosofía cuál es su objetivo? ¿Para qué me va a servir la filosofía? La filosofía ayuda a la generación de conocimiento, a la producción de conocimiento. ¿Y para qué quiero producir conocimiento? Porque el ser humano siempre busca el porqué de las cosas. ¿Y por qué quiere llegar al porqué, a la raíz de, para la obtención de la verdad misma? Ese es el propósito principal. Y gracias por la pregunta, compañera. ¿Por qué? Porque de esta forma pues vamos ya nada más puliendo un poquito detallitos que por allí hayan quedado pendientes. Seguimos con el compañero Abraham. ¿Logra escucharnos, compañero Abraham? Bueno, creo que tiene problemas con su conexión desde hace un rato. Veo que sale y entra de la sesión. Me imagino que hay por ahí un problemita con su conexión a internet. Bueno, seguimos con el compañero Víctor. Compañero Víctor, a él le habíamos preguntado referente a lo que venía siendo la metáfora. ¿Qué era la metáfora, compañero? Ya tiene por aquí a lo mejor más o menos algo ya estructurado, algo que usted quiera compartirnos y ya sobre eso vamos complementando. Adelante, si no lo sabemos no pasa nada. Lo volvemos a repetir. Aquí la cuestión es que nadie se quede con dudas, compañeros. Y no lo hago como para, es que fulanito sí sabe y sutanito no. No, al contrario. Nadie nace sabiendo, todos necesitamos de todos. Y aquí pues el objetivo principal no es hacer presunciones, sino aprender. Que todos nos vayamos con un conocimiento, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos con el compañero José, en lo que a lo mejor Víctor aquí nos termina de compartir algo. Compañero José, vamos a ver. En cuanto hace a
casi va encaminada la misma pregunta. Preguntaba qué era la metáfora. Ahora usted, compañero, ¿nos podría dar un ejemplo de esta? ¿Algún ejemplo de metáfora, compañero? Bueno, recordemos que ya esta clase es de retroalimentación, es para ahorita vayamos aclarando dudas, vayamos haciendo despejando cualquier otra situación que tengamos por allí atorada todavía. Digo, el tema del examen, pues vieron, fue muy rápido, no era algo del otro mundo, más que por la materia de español, que en ese sí es más extenso el cuestionario, pero en cuestión historia y filosofía fue solamente una situación de memoria, recordar, a ver quién dijo qué, cuándo se hizo qué cosa, y eso fue todo. Fue bastante rápido, fue creo muy sencillo, pero sí es importante aquí, compañeros, que se lleve a cabo un escrutinio minucioso referente a las dudas que podamos tener, compañeros. Entonces, pues esa es mi pregunta. ¿Algo más que quisieran compartir? ¿Algo más que quisieran decir? ¿Alguna una cuestión, duda, comentario? Dudas, no sé si hay algunas, por acá me manifestaron algunas que ya fueron ahorita resueltas, pero sí es importante que en este momento me lo comenten. Como les comentaba, el temario de hecho ya lo terminamos, ya no hay, digamos que, más temas por abordar, ya solamente el día de hoy estamos con dudas, compañeros, no tengan pena, coméntenos si es que hay alguna, o si no las hay, pues también a lo mejor manifiéstenmelo y no pasa nada. Bueno, ya solo para finalizar esta parte, espero en verdad no haya dudas ni ningún problema para la presentación de su prueba. Veo que había un poquito por ahí de duda en la cuestión de filosofía, sí les surgieron por ahí algunas cosillas, entonces vamos a dar una retroalimentación muy general. Como les comentaba, bueno, ya el tema de la etimología, o sea, del origen de la palabra, eso ya se había comentado, ya se había dicho, que es referente a el amor al conocimiento. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Ahora bien, de la filosofía, exponentes más conocidos tenemos a Aristóteles, Platón y Sócrates. Este último siendo maestro de los otros dos. Por otra parte,
también recordemos, no había filósofos en un primer momento, se les conocían como pensadores, y un referente o el máximo referente de estos es Tales de Mileto. Este movimiento se da en la antigua Grecia y que buscaba propiamente el estudio como base para la obtención de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Aquello que es y nada más. Y entonces lo contrario a la verdad, su antónimo, ¿qué sería? La mentira o el error. ¿Y qué es la mentira? Algo falso, que no corresponde a la verdad. Y el error, ¿qué es? Es una falsa concepción de la realidad. No tenemos la verdad que nos asista. Ahí no nos asiste la verdad. Por ejemplo, si yo digo que el cielo es rojo, no es rojo. ¿Por qué? Porque el color que tiene el cielo ya tiene un nombre determinado y es azul. Y yo estaría en un error. ¿Por qué? Porque tal vez no conozco los colores, porque tal vez tengo una deficiencia visual, lo cual me hace percibir las cosas reales de una forma distinta. Entonces eso me hace caer en el error. Por otra parte, tampoco el conocimiento que se adquiere, todo el conocimiento que se adquiere, podemos darle todo el crédito de ser verdadero. Recordemos que hablábamos sobre la pseudociencia y la ciencia pura. La pseudociencia, ¿qué va? Pues va de creencias, va de algunos mitos, va de algunas situaciones que no son propiamente verídicas o justificadas al 100%, solamente son ciertas creencias. Entonces, aquí la diferenciación de que la pseudociencia solamente tiene un respaldo empírico, observable, pero que no es del todo viable. ¿Por qué? Porque le han faltado estudios que rebustezca su propia idoneidad referente a que sea un conocimiento ya puro, ya meramente comprobado. Y para llevar a cabo este tipo de tarea hay una ciencia hermana de la filosofía, podríamos decirle hermana, familiar, parienta, como la queramos ver, llamada epistemología. La epistemología, ¿de qué se va encargando? Del estudio de la obtención del conocimiento. A ver, ¿de dónde salió? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo por qué lo postula de esa manera? Ya lo habíamos dicho anteriormente y pusimos un ejemplo. Vamos a ver. Resulta que dijimos que este muchacho, a Francisco Redi, le habían dicho toda su vida que los organismos se generaban a partir de cierta materia. Por ejemplo, las moscas se generaban por la basura y los desechos de comida. Y ese era lo que se conocía como generación espontánea, o sea que salían de ahí mismo se generaban. Él no lo creía, entonces lleva a cabo su experimento. Y ya con base en resultados que dice, ¿saben qué no? ¿Por qué? Porque yo ya tapé herméticamente un pedazo de carne, en efecto sí se pudrió, pero aquí no se generó ningún tipo de organismo. Mientras que en el frasco que se quedó destapado, allí sí proliferaron larvas, moscas y de otros organismos encargados de la descomposición. Entonces no, la descomposición en sí misma no da esa pauta, sino más bien esto obedece a que llegan organismos, se instalan allí y allí se comienzan a generar y a proliferar. Y es entonces cuando la epistemología está haciendo su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la epistemología? La tasación, la evaluación de el conocimiento como tal, la obtención de este. Entonces, ¿qué nos deja como tarea la filosofía? La búsqueda y generación de conocimiento, y la epistemología, terminar de tasarlo, terminar de checarlo. Si lo hablamos de una manera un tanto metafórica, nos daremos cuenta que el conocimiento va a la epistemología como el cultivo de trigo a el escoger. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Separar la paja del grano. Tenemos que el campo de trigo es todo el conocimiento, todo.
La paja es el conocimiento que no ha sido comprobado y el grano es el conocimiento del cual ya se tiene un estudio como tal. Entonces se va separando. A ver, vamos a estudiarlo, vamos a discernirlo bien, y toda la paja es ese conocimiento que se generó pero que no tiene un sustento firme, mientras que el grano es todo aquel conocimiento que ya fue corroborado, que ya fue estudiado y que ya se tasó por bueno, que ya se le da la calidad de fidedigno. Por otra parte, compañeros, también recordemos el cuestionar todo. Se los dije siempre, cuestionemos todo, absolutamente todo, hasta lo que yo les estoy diciendo. Todo se debe cuestionar, todo debe ser tasado por la incógnita. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero más bien la curiosidad mató la ignorancia. O más bien la curiosidad se mató a sí misma, porque después de corroborar lo que tenía en duda, esta dejó de existir. Entonces, si vemos bien, la curiosidad no es una homicida de felinos, sino más bien es una kamikaze, la cual se autoflagela, se destruye por sí misma. ¿Por qué? Porque si ésta se sacia, deja de existir. Pero este es precisamente el motor que da al conocimiento su razón de estar, su razón de ser. Y bueno, compañeros, no me queda más que, pues por el día de hoy, dar por terminada esta sesión, que fue pues relativamente corta, siempre dura un poquito más, pero pues dada la situación, les comento, pues ya no tenemos más temas por discernir, más que las dudas que ustedes me hubieran expuesto, pero no hubo tantas como tal. Yo noté que hubo un poquito de duda referente al tema filosófico, en ciertos puntos, los cuales son los que acabo de abordar ya para cerrar esta sesión. Y bueno, esperando que tengan un excelente fin de semana, me despido y nos estamos saludando en la próxima semana. Por mi parte sería todo, muchachos. Les deseo el mayor de los éxitos y les envío un abrazo. Y pues estamos sobre la misma sintonía. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, profe. Y por cualquier duda, en verdad, estamos a la orden, ¿eh? Así a lo mejor si les llega a surgir una duda, me mandan un WhatsApp y yo les contesto. Gracias. Al contrario, ustedes, compañeros, porque sin su asistencia, pues propiamente este tipo de clases, este tipo de foros, simplemente no tendrían razón de ser. Muchas gracias a ustedes.